Hola, mis amigos de Shade, ¿cómo están? Prepárense para escuchar hoy 5 historias de terror en pueblos y ranchos, así que comenzaremos, ya. Yo ganaba la vida vendiendo frutas de rancho en rancho aquí en Oaxaca, recorriendo caminos de tierra polvorientos que casi nadie parecía usar. Normalmente llegaba antes del anochecer, pero esa noche me retrasé. El cielo estaba oscuro, con nubes pesadas, y la luz de la luna apenas iluminaba el camino. Terminé encontrando una finca que parecía abandonada, con cercas caídas y el portón crujiendo con el viento. Decidí detenerme allí para descansar, pensando que a nadie le importaría. Mi camioneta quedó estacionada en la entrada y cargué algunas cajas de frutas al interior del granero. La madera olía a moho y heno viejo, y había telarañas en las esquinas. Puse una manta en el suelo y me acosté. El cansancio era tanto que me dormí casi de inmediato. Me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba observando. El granero estaba oscuro, salvo por un hilo de luz de luna que entraba por las rendijas de las tablas. Escuché susurros bajos, casi imperceptibles, y parecía que pasos ligeros se movían sobre el heno. Mi corazón se aceleró y pensé en levantarme, pero mi cuerpo estaba demasiado pesado. Respiré hondo y traté de convencerme de que eran ratas o el viento moviendo las tablas. Pero los susurros se repetían, claros, como palabras que no podía entender. Aún así, mantuve los ojos cerrados, temiendo ver algo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y el silencio después de los pasos me dejó más nervioso. Después de unos minutos, reuní valor y abrí los ojos lentamente. No había nadie, al menos que pudiera ver. Solo el granero vacío, con montones de heno esparcidos por el suelo y algunas cajas de frutas apiladas. Intenté reírme de mí mismo, pensando que el cansancio jugaba con mi mente. Pero el ruido volvió, esta vez más cerca, y pude percibir el sonido de pies pequeños corriendo entre el heno. No eran ratas ni viento, era algo humano, pero imposible de identificar. Mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y comencé a caminar por el granero. El sonido de risas infantiles resonaba, pero no había niños a la vista. Miré entre las cajas de frutas y los montones de heno, pero el lugar estaba vacío. La sensación de ser observado era intensa, y no podía entender qué estaba sucediendo. Cada paso que daba parecía amplificar los susurros, y sentía una presencia detrás de mí, aunque no había nada. Intenté convencerme de que debía estar soñando o imaginando cosas. Ya he pasado noches solo en graneros, y nada así había ocurrido, pero esto parecía diferente. El miedo me dejó paralizado, y entonces escuché una risa breve, infantil, cerca de mi oído. Grité en voz baja y retrocedí, golpeando una caja de frutas. Algunas cayeron al suelo, esparciendo manzanas y peras por todas partes. El ruido de las frutas cayendo parecía despertar todo el granero, pero aún así, no apareció nadie. Me quedé allí, en la oscuridad, tratando de calmarme. El heno todavía olía a caballo y tierra húmeda, pero ahora había algo más, un olor extraño, indefinible, que no debería estar allí. Traté de concentrarme y comencé a organizar las cajas, pensando que al menos eso me daría algo de control. Pero cada vez que me inclinaba, sentía como si algo pasara cerca, demasiado rápido para verlo, dejando solo un rastro frío en mi piel. Cuando finalmente logré calmarme, decidí que era mejor dormir en la camioneta. Tomé algunas cajas de frutas y subí para guardarlas en el asiento del pasajero. Pero antes de poder salir, noté algo extraño. Dentro de una de las cajas había pequeños huesos, muy pequeños, casi del tamaño de dedos de niño. Mi estómago se revolvió y me quedé parado mirando, sin creer lo que veía. No había marcas de animales ni señales de que alguien los hubiera puesto allí recientemente.
Llevé la caja afuera y la abrí con cuidado. Los huesos eran limpios, parecían calcificados y no tenían carne. Mi corazón se aceleró y me quedé confundido, sin saber si debía llamar a alguien o simplemente huir. Miré alrededor, pero la finca seguía silenciosa, como si nada hubiera pasado. Aún así, la sensación de que algo me observaba no desaparecía. La luna apenas iluminaba el terreno y sombras largas bailaban en el suelo. Intenté convencerme de que era algún tipo de broma antigua o restos de animales pequeños, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Todo mi cuerpo temblaba y no podía apartar la vista de los huesos. Sentí ganas de vomitar, pero mantuve la calma. Respiré hondo, conté hasta 10 y volví a colocar los huesos en la caja. Entonces decidí dormir en la camioneta, con las puertas cerradas, aunque el miedo seguía allí. Durante toda la noche, escuché susurros intermitentes y pasos ligeros alrededor de la camioneta. Cerré los ojos, pero no pude dormir bien. Cuando amaneció, miré el granero y parecía normal, como siempre, solo con heno viejo y cajas de frutas. Cargué mi camioneta y seguí viaje, pero desde aquel día, en cada parada que hago para vender frutas, encuentro pequeños huesos en las cajas. Nadie me cree, y yo ya ni intento explicar. Es como si alguien quisiera recordarme aquella noche, cada vez que abro una caja. Después de aquella noche en el granero, empecé a prestar más atención a las fincas por donde pasaba. Siempre que llegaba, revisaba cada caja de frutas antes de vender, y aún así, a veces encontraba esos huesos. No eran grandes, sino pequeños y delicados, como huesos de niño. Sentía un frío recorrer mi espalda cada vez que los veía. Trataba de ocultarlos de clientes y amigos, pero no podía quitarme la sensación de que alguien o algo jugaba conmigo. Una vez, al entregar frutas en un rancho más apartado, dejé una caja en el suelo para organizar mejor la camioneta. Al agacharme, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. El viento estaba quieto y el único olor era el de la tierra mojada. Respiré hondo, tratando de reírme de mí mismo, pero no pude. Había algo allí, algo que no podía ver, pero que sabía que existía. Con el tiempo, noté que los huesos aparecían sobre todo por la noche, o poco después de dormir en algún granero o rancho abandonado. Era como si hubiera un patrón que no podía entender. Empecé a evitar ciertos lugares, pero no siempre podía elegir. La carretera es larga y no hay muchos lugares para descansar. Aún así, algo me impulsaba, tal vez la necesidad de no perder tiempo o la esperanza de que nada pasara. Una noche particularmente silenciosa, decidí dormir dentro de la camioneta, estacionado en un rancho que parecía seguro. Aún así, escuché pasos ligeros alrededor. Miré por las ventanas, pero solo había sombras moviéndose entre la maleza. Era como si alguien me observara en cada movimiento. Mi cuerpo entero estaba tenso, aunque no veía nada. Sentí un toque frío en el hombro y salté, girándome rápidamente. Nada, solo el viento. Empecé a notar otros indicios también. Cajas que había colocado cuidadosamente aparecían desordenadas, como si alguien las hubiera revisado. Frutas aplastadas, pequeñas marcas en el heno. A veces, al mirar de reojo, veía sombras que desaparecían antes de enfocar. Mis clientes empezaron a notar mi nerviosismo, pero yo solo decía que estaba cansado. La verdad es que tenía miedo de explicar lo que sucedía. Una noche lluviosa, decidí no dormir en el granero, sino debajo de la camioneta, solo para sentirme protegido. La lluvia caía fuerte y el viento me golpeaba la cara. Aún así, escuché pasos ligeros corriendo sobre el heno mojado. El sonido venía de todos lados, como si niños pequeños jugaran a mi alrededor. No podía ver nada, pero sentía la presencia y el peso de la mirada. Todo mi cuerpo temblaba y solo quería que la noche terminara. Con el tiempo, desarrollé un hábito extraño.
hablar solo, explicando que no quería hacer daño a nadie. Hablaba con las sombras, con el heno, con los huesos. No sabía si funcionaba, pero parecía hacer la tensión más soportable. A veces sentía pequeñas respuestas como susurros o pasos leves contestando de vuelta. Empecé a acostumbrarme a la sensación, pero el miedo nunca desapareció por completo. En otra finca, encontré marcas en el suelo que no deberían estar allí. Huellas pequeñas, como de niños, que desaparecían de repente. Seguí las huellas hasta un rincón oscuro, pero no había nada. Mi corazón se disparó y respiré hondo, tratando de convencerme de que eran restos de animales, pero la sensación de que alguien había pasado allí, observándome, era intensa. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, aunque no viera nada. Algunas veces, lo que más me asustaba no era lo que veía, sino lo que no veía. La ausencia de respuestas hacía todo más pesado. Cada vez que cerraba los ojos para descansar, sentía miradas invisibles. Cada vez que dormía en graneros antiguos, despertaba con huesos o marcas nuevas. Era como si alguien, o algo, mantuviera un registro de mis noches y jugara con mi cordura. Empecé a evitar hablar de esto con cualquier persona. Nadie me creería. Amigos y familiares se reirían o dirían que estaba cansado, exagerando. Así que guardé todo para mí. Pero el peso de la presencia continuaba, y los huesos aparecían en cada parada. Cada viaje, cada granero, cada caja de frutas, llevaba consigo la posibilidad de asustarme de nuevo. Aún así, tenía que seguir. El trabajo es mi vida, y no puedo huir para siempre. Empecé a notar patrones en los lugares donde aparecían los huesos. Siempre eran graneros antiguos, con olor a madera vieja y heno húmedo. Cuanto más abandonado el lugar, mayor la probabilidad de encontrar algo extraño. Intentaba evitar esos sitios, pero no siempre podía. A veces, la carretera me obligaba a detenerme allí, y la sensación de estar siendo observado regresaba. El miedo se mezclaba con la curiosidad y no podía alejarme lo suficiente. Una noche particularmente silenciosa, encendí un cigarro y miré al cielo. Nada se movía, y aún así sentía presencias a mi alrededor. Las sombras del granero parecían cobrar vida, contorsionándose ligeramente con la luz de la luna. Me quedé quieto durante minutos, con cada músculo tenso. Entonces escuché un susurro. Mi nombre, dicho bajo y arrastrado. Grité y encendí la linterna, pero nuevamente no había nadie. Las noches siguientes fueron más tensas. Dormía poco, despertando siempre con pequeños ruidos. Cada vez que movía las cajas, mi cuerpo se erizaba. Encontraba huesos incluso en cajas que había cerrado cuidadosamente en la camioneta. No había explicación lógica, y eso me aterraba aún más. Empecé a sentir que la presencia me seguía incluso cuando estaba en la carretera, solo, sin ninguna finca cerca. Un día decidí preguntarle a un vecino mayor sobre la finca donde todo comenzó. Me miró serio y dijo que ese granero tenía una historia extraña, que siempre aparecían huesos u objetos de niños desaparecidos. Hablaba bajo, casi susurrando, y parecía realmente creer en ello. Intenté disimular mi miedo, pero por dentro sentí un frío que no se iba. Comencé a notar cambios también en las frutas. Algunas veces llegaban aplastadas o con marcas que no recordaba haber hecho. Otras veces caían solas de las cajas, como si alguien las empujara. La sensación era de que alguien manipulaba mis cosas a mi alrededor, invisible, jugando conmigo. Cada vez que esto ocurría, sentía una mezcla de rabia y miedo, sin saber qué hacer. Una noche lluviosa decidí no dormir en el granero, sino bajo la camioneta, solo para sentirme más protegido. La lluvia caía fuerte y el viento me azotaba la cara. Aún así, escuché pasos ligeros corriendo sobre el heno mojado. El sonido venía de todos lados, como si niños pequeños jugaran alrededor mío. No podía ver nada,
pero sentía la presencia y el peso de la mirada. Todo mi cuerpo temblaba y solo quería que la noche terminara. Con el tiempo desarrollé un hábito extraño: hablar solo, explicando que no quería hacer daño a nadie. Hablaba con las sombras, con el heno, con los huesos. No sabía si funcionaba, pero parecía aliviar un poco la tensión. A veces sentía pequeñas respuestas, como susurros o pasos leves contestando. Comencé a acostumbrarme a la sensación, pero el miedo nunca desapareció por completo. En otra finca encontré marcas en el suelo que no deberían estar allí. Huellas pequeñas, como de niños, que desaparecían de repente. Seguí las huellas hasta un rincón oscuro, pero no había nada. Mi corazón se disparó y respiré hondo, intentando convencerme de que eran restos de animales. Pero la sensación de que alguien había pasado allí, observándome, era intensa. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, aunque no viera nada. A veces, lo que más me asustaba no era lo que veía, sino lo que no veía. La ausencia de respuestas hacía todo más pesado. Cada vez que cerraba los ojos para descansar, sentía miradas invisibles. Cada vez que dormía en graneros antiguos, despertaba con huesos o marcas nuevas. Era como si alguien o algo mantuviera un registro de mis noches y jugara con mi cordura. Comencé a evitar hablar de esto con cualquier persona. Nadie me creería. Amigos y familiares se reirían o dirían que estaba cansado, exagerando. Así que guardé todo para mí. Pero el peso de la presencia continuaba, y los huesos aparecían en cada parada. Cada viaje, cada granero, cada caja de frutas llevaba consigo la posibilidad de asustarme de nuevo. Aún así, tenía que seguir. El trabajo es mi vida, y no puedo huir para siempre. Empecé a escribir todo en un cuaderno, registrando cada detalle de lo que ocurría. Cada caja con huesos, cada paso que escuchaba, cada susurro en la noche. Sentía que necesitaba pruebas, pero aún así, escribir no disminuía mi miedo. A veces, al leer mis anotaciones, sentía escalofríos, como si alguien estuviera leyendo conmigo. Era extraño, pero necesitaba tener algún control sobre aquello. En un viaje, me detuve en una finca más aislada. El silencio era absoluto, y el olor de tierra mojada se mezclaba con el de frutas maduras. Puse las cajas en el granero y fui a inspeccionar el lugar. Todo parecía normal, hasta que vi pequeños huesos esparcidos por el suelo, aunque no había dormido allí antes. Mi corazón se aceleró y retrocedí despacio. La sensación de ser observado era abrumadora. Noté que los huesos y los susurros no seguían un patrón lógico. A veces aparecían cuando estaba solo, otras cuando había más personas cerca. Era como si existiera una presencia invisible que solo yo podía sentir, una entidad silenciosa jugando al escondite conmigo. Comencé a creer que mi vida en las carreteras estaba ligada a estos sucesos de una forma que no podía comprender. Una noche, desperté con el sonido de risas infantiles dentro de la camioneta. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La linterna solo iluminaba las cajas de frutas cerradas y el asiento del pasajero vacío. Aún así, sentí un toque frío en mi brazo, como si alguien pasara la mano suavemente. Grité en voz baja y cerré los ojos, respirando profundo para calmarme. Nada estaba allí, pero el miedo permanecía. Empecé a dormir con la linterna encendida y la camioneta cerrada todas las noches. Cada vez que me detenía en un granero antiguo, mi cuerpo se llenaba de tensión. El simple sonido de pasos ligeros o susurros hacía que mi corazón se disparara. A veces, despertaba sudando, sintiendo que algo me rozaba o respiraba cerca de mi oído. Intentaba convencerme de que era el cansancio, pero la sensación era demasiado intensa para ignorarla. Una noche, al abrir una caja para organizar las frutas, encontré un pequeño hueso con marcas de arañazos. Parecía que alguien había intentado grabar algo en su superficie.
Mi estómago se revolvió y me quedé parado, sin saber si debía volver a ponerlo o destruirlo. Decidí guardarlo y continuar con mi trabajo, pero la sensación de que me observaban no desapareció. Cada paso que daba parecía vigilado. Cada respiración recibía una respuesta invisible. Empecé a notar cambios en el ambiente también. El viento parecía llevar susurros. Las sombras se movían rápidamente en los rincones del granero. A veces percibía olor a tierra mojada y madera vieja, aún estando en medio de un camino abierto de tierra. Cada pequeño detalle se volvía significativo, y no podía relajarme en ningún lugar. Incluso cuando estaba solo en la carretera, sentía presencias invisibles siguiéndome. Un día, un cliente me preguntó si estaba bien, porque parecía nervioso. Solo sonreí y dije que era cansancio. No quería que nadie supiera, porque nadie me creería. Y de hecho, al explicarlo, noté que amigos y familiares siempre reaccionarían con risas o dudas. Así que guardé todo para mí. Pero la sensación persistente de ser observado continuaba y los huesos seguían apareciendo en cada parada. Comencé a notar patrones en los tipos de granero que me aterraban. Los más antiguos, con olor a madera podrida y heno viejo, eran los que más frecuentemente mostraban huesos y sonidos extraños. Fincas abandonadas, cercas rotas, portones que crujían con el viento. Todo parecía preparar el terreno para algo que no comprendía. La sensación de ser observado aumentaba en cada visita y empezaba a sentirme agotado. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que mi vida nunca ha vuelto a ser la misma desde aquella primera noche. Sigo vendiendo frutas, pero nunca confío del todo en los lugares donde duermo ni en las cajas que llevo. Los huesos siguen apareciendo, los susurros me acompañan y el miedo permanece. No sé si algún día entenderé lo que ocurrió, ni si algún día cesará. Pero he aprendido a convivir con ello, en cada viaje, en cada parada, como si algo invisible siempre estuviera allí, recordándome aquella noche en el granero. Siempre me ha gustado explorar lugares abandonados. Aquí en Hidalgo, mis amigos y yo ya habíamos oído hablar de casas y fábricas olvidadas que parecían perfectas para grabar videos. Era fin de semana y la idea de conseguir algunas visualizaciones rápidas nos tenía emocionados. Decidimos ir a un lugar apartado que nadie conocía bien. Llevé la cámara, preparé el trípode y comencé a grabar cada detalle, porque, claro, queríamos documentar todo para el video. Ya era mediodía cuando salimos de casa y la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. En el camino reíamos y bromeábamos, y la emoción de entrar en un lugar abandonado todavía me daba un escalofrío. Algunos vivían cerca y conocían rumores sobre el lugar, pero nadie sabía exactamente si era peligroso. Yo estaba emocionada, tal vez más de lo que debía. Pensaba que solo sería una aventura, nada más. Al llegar, la puerta estaba oxidada y parcialmente abierta. Algunos dudaron, pero empujé la puerta lentamente, grabando cada movimiento. El lugar olía a humedad. La madera crujía bajo nuestros pies. Había grafitis en las paredes y restos de muebles por el suelo. Mis amigos empezaron a comentar lo genial que sería mostrar todo en el video. Yo mantenía la cámara encendida, enfocando los rincones oscuros y las puertas rotas. De repente, sentí un escalofrío. Pensé que solo era el viento frío entrando por las ventanas rotas, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Comenzamos a explorar los pasillos, grabando de un lado a otro. Reíamos y hacíamos bromas, intentando romper cualquier clima extraño. Fue entonces cuando, mientras filmaba un pasillo largo, noté algo extraño al fondo de la imagen. Una sombra pasó rápidamente,
casi imperceptible, pero la vi. Detuve la cámara y les comenté. ¿Lo vieron? Todos se rieron. Sabían que me encanta gastar bromas, así que pensaron que era una broma. Respiré profundo, intentando no mostrar que estaba nerviosa. Pero era imposible negar. Realmente algo se movía allí. Continuamos explorando, intentando olvidar lo que había pasado. Algunas habitaciones tenían restos de ropa, muebles cubiertos de polvo, libros mojados en el suelo. Todo parecía abandonado desde hacía años. Yo miraba la cámara, pensando si algo se habría registrado. Mis amigos empezaron a tocar objetos, sacando fotos y riendo. Me quedé cerca de la entrada de un pasillo, intentando observar cada sombra. Entonces escuché un ruido, como si algo arrastrara algo pesado arriba. Mis amigos no escucharon nada o fingieron no oírlo. La adrenalina empezó a aumentar. Decidimos subir para ver de dónde venía el ruido. El suelo crujía con cada paso y el aire parecía más frío a medida que subíamos. Uno de mis amigos, Miguel, bromeó diciendo que algún espíritu viejo nos estaba observando. Reí, pero mi corazón latía rápido. De repente, la puerta de una de las habitaciones se cerró sola. Todos nos miramos. Grabé rápido, pero en la pantalla parecía que no había pasado nada. Algo en ese lugar estaba mal, pero nadie quería admitirlo. Reímos, intentando relajarnos, pero el silencio que siguió fue pesado. Después de explorar algunas habitaciones, decidimos grabar algunas tomas externas aprovechando la luz del atardecer. La fachada tenía ventanas rotas y el jardín estaba lleno de maleza. Mantenía la cámara encendida, capturando los detalles de la construcción antigua olvidada. Cuando miré la pantalla, la sombra apareció de nuevo, en el mismo lugar del pasillo que habíamos pasado antes. Me quedé paralizada unos segundos. Cuando se lo comenté a los demás, todos nuevamente pensaron que exageraba. Pero era real, estaba segura. Por la noche, nos sentamos alrededor de una vieja mesa que encontramos en la sala principal. Algunos llevaron snacks, otros revisaban sus celulares. Intenté ver las grabaciones que habíamos hecho, pero no aparecía nada. Ninguna sombra, ningún ruido extraño registrado. Me sentí confundida y un poco aliviada, pensando que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero una sensación incómoda permanecía, como si algo nos observase, aunque no apareciera en la cámara. Mis amigos empezaron a comentar que estaban cansados y sugirieron irnos. Estuve de acuerdo, aunque no quería admitir que tenía miedo. En el camino de regreso a casa, el silencio en el auto era pesado. Nadie hablaba mucho. Cada ruido de la carretera parecía más fuerte, cada sombra más amenazante. Yo mantenía la cámara en la bolsa, pensando si debería revisar el material en casa. Intenté bromear sobre la sombra otra vez, pero nadie se rió. Un sentimiento extraño nos invadía, mezcla de cansancio e inquietud. Al llegar a casa, apagué el auto e ingresé despacio, mirando atrás como si algo pudiera seguirnos. La puerta se cerró con un portazo, y el silencio dentro de casa me hizo estremecer. En los días siguientes, algo cambió. Empecé a sentir que me observaban incluso dentro de casa. Pequeños ruidos me asustaban. Las sombras parecían moverse rápidamente al pasar por el pasillo. Mis amigos también comenzaron a relatar malestares, dolores de cabeza, insomnio, sensación de peso en el pecho. Algunos dijeron haber visto la sombra en sus habitaciones durante la noche. Intentamos racionalizarlo, pensando en estrés o cansancio, pero al mirar la cámara, incluso sin grabar nada, tenía la sensación de que estaba ahí, observándome. Una noche, sola, decidí revisar el video una vez más. La sombra no apareció. La sensación de alivio duró poco. Mientras miraba la pantalla, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo había cambiado en la atmósfera de mi habitación.
Parecía que había alguien detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. La cámara en el trípode solo capturaba el cuarto vacío. Respiré hondo, intentando convencerme de que era mi imaginación, pero sabía que no lo era. Algo nos había seguido, algo que no se preocupaba por la razón ni por pruebas. Empecé a notar pequeños cambios en mis amigos también. Miguel comenzó a evitar estar solo en su habitación, y Araceli parecía más nerviosa que nunca. Algunos objetos desaparecían y reaparecían en lugares extraños. La sensación de que la sombra nos seguía se volvía más intensa cada día. Comenzamos a hablar de esto casi en susurros para no llamar la atención. Era como si todo tuviera un peso invisible y cada mirada se volviera desconfiada. Incluso en público, la presencia parecía manifestarse silenciosamente. Una tarde, mientras estábamos en la casa de Araceli, escuché un ruido proveniente del ático. Nadie se atrevió a subir, pero todos sentimos el mismo frío en la espalda. Miré la cámara, pensando si podríamos registrar algo. Ese lugar abandonado parecía habernos seguido, como si se hubiera apoderado de nuestras vidas. Lo más extraño es que, aunque intentáramos ignorarlo, el miedo no nos dejaba. Cada ruido, cada sombra, nos recordaba la sombra y el día en que la vimos por primera vez. Durante la semana, empezamos a notar síntomas extraños: cansancio extremo, insomnio, sensación de opresión en el pecho. Araceli decía que a veces sentía manos invisibles tocando su cabello, y Miguel sentía como si alguien respirara cerca de él por la noche. Yo misma empecé a tener pesadillas recurrentes, siempre con la sombra apareciendo, silenciosa e inmóvil, observándonos. Parecía que estábamos atrapados en un ciclo sin principio ni fin. Lo que comenzó como una broma se convirtió en algo que realmente nos afectaba. Una noche, intenté dormir en la sala para sentirme más segura, lejos del cuarto que parecía embrujado. Pero la sombra apareció de nuevo. Primero percibí un movimiento sutil en la esquina de la sala, casi como si una sombra se distorsionara. Luego sentí un frío que me atravesó el cuerpo. Corrí hacia mi habitación, pero no había nadie. Intenté convencerme de que era solo imaginación, pero la sensación de estar siendo seguida era tan real que me hizo temblar de miedo. Comencé a evitar los lugares oscuros dentro de la casa. Cada pasillo, cada rincón parecía esconder algo. A veces sentía que la sombra estaba detrás de mí, aunque nadie más estuviera allí. Mis amigos también empezaron a tener experiencias similares en sus casas. Parecía que no había escape. El miedo se volvió constante, y las pequeñas cosas empezaron a afectarnos psicológicamente. Era imposible dormir, imposible estar solo, imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Intentamos hablar con otras personas sobre lo que estaba pasando, pero nadie nos creía. Parecía que solo quienes habían estado en el lugar abandonado podían sentir la presencia. Algunos decían que estábamos exagerando, pero nosotros sabíamos que era real. Había algo persistente e invisible que nos acompañaba. La sensación de no tener control sobre la situación aumentaba cada día. La sombra, o lo que fuera, parecía disfrutar de nuestro miedo. Una tarde, Araceli me contó que había visto la sombra en el reflejo de un espejo, aunque estuviera sola en su habitación. Describió la forma rápidamente, un borrón oscuro, pero suficiente para aterrorizar a cualquiera. Miguel dijo haber sentido lo mismo, como si algo respirara detrás de él. Yo misma, a veces, sentía el peso de la sombra a mi lado mientras caminaba por la casa. Era casi tangible, como si tuviera forma, pero sin mostrarse por completo. Empezamos a llevar un diario colectivo con nuestras experiencias. Cada relato coincidía en detalles: frío repentino, sombras rápidas, sensación de ser observados. Parecía que la sombra nos seguía a donde fuéramos. Las noches se volvieron insoportables.
Cada ruido, cada sombra, cada puerta que crujía nos ponía tensos. Nos apoyábamos entre nosotros, pero el miedo estaba siempre presente. La presencia parecía ganar fuerza cada día y no sabíamos cómo detenerla. Una noche me di cuenta de algo nuevo. La sombra parecía reaccionar a las cámaras. Siempre que encendíamos la grabadora, desaparecía. Solo aparecía cuando estábamos solos, fuera de la grabación. Eso nos asustó aún más. Era como si supiera cuándo podríamos intentar capturarla y cuándo no. La sensación de impotencia era aplastante. No había forma de probar nada, no había escapatoria. Cada noche parecía más larga que la anterior y el cansancio psicológico empezaba a afectarnos profundamente. Empecé a preguntarme si algún día podríamos volver a la normalidad. Cada uno de nosotros había cambiado, más silencioso, más cauteloso. Incluso con miedo, intentábamos llevar una vida normal, ir a la escuela, hablar con familiares. Pero cada sombra, cada ruido inesperado nos recordaba que la sombra estaba ahí. La sensación de ser observados nunca desapareció, y cada vez que me encontraba sola, sabía que estaba ahí, silenciosa, paciente, esperando el momento justo para aparecer. En un día, Araceli comentó que había sentido la sombra mientras se duchaba. Dijo que vio un reflejo oscuro en el espejo, pero al darse la vuelta, no había nadie. Miguel comenzó a cerrar todas las puertas de la casa y dejar luces encendidas, pero aún así sentía algo cerca. Yo misma empecé a evitar caminar sola por la casa. La sensación de ser seguida estaba siempre presente, silenciosa, constante. Era imposible dormir tranquila o mantener cualquier rutina normal. Cada día era un ejercicio de control, pero sabíamos que algo invisible nos observaba. Intentamos grabar con varias cámaras al mismo tiempo, pensando que podríamos registrar algo, pero no aparecía nada. Era frustrante y aterrador al mismo tiempo. Cada intento parecía provocar a la sombra, desapareciendo justo cuando creíamos que la habíamos captado. Comenzamos a preguntarnos si sabía exactamente lo que estábamos haciendo. El miedo se mezclaba con la frustración. La sensación de impotencia era aplastante y la idea de que tratábamos con algo fuera de nuestra comprensión se hacía más real cada día. Una noche, nos despertamos con un ruido fuerte en la sala. Corrimos, pero no encontramos nada. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave, y aún así algo se movía. La sombra parecía jugar con nosotros, manipulando sonidos, sombras y sensaciones. Estar juntos no parecía protegernos. Cada paso dentro de la casa estaba acompañado por esa presencia invisible. Comenzamos a darnos cuenta de que no había manera de enfrentarlo ni de huir. La presencia era persistente, silenciosa, y nos dejaba exhaustos mentalmente. Comencé a soñar con ella cada noche. En los sueños, la sombra siempre estaba frente a mí, inmóvil, observando. Intentaba gritar, correr, pero era imposible. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo el mismo peso que nos acompañaba durante el día. Araceli y Miguel empezaron a relatar sueños similares, como si la sombra se hubiera infiltrado en nuestras mentes. Cada noche nos dejaba más cansados, más nerviosos, y la línea entre realidad y pesadilla empezaba a desdibujarse. Un día decidimos que no hablaríamos más de la sombra con nadie. La gente nos veía paranoicos, pero no nos importaba. Era mejor lidiar con ellos solos que escuchar comentarios que minimizaban nuestras experiencias. Intentábamos vivir con normalidad, ir a la escuela, hablar con familiares, pero cada sombra, cada ruido inesperado nos recordaba que estaba ahí. La presencia persistía, silenciosa e implacable, como si supiera exactamente lo que hacíamos. Araceli comenzó a sentir la sombra en cualquier lugar, incluso fuera de casa. Decía que la veía en reflejos de escaparates,
ventanas de tiendas e incluso en el celular cuando nadie miraba. Miguel relató sentir respiración en su cuello mientras caminaba solo por la calle. Yo misma empecé a sentir que me seguían constantemente, incluso en lugares concurridos. Era como si hubiéramos llevado la sombra con nosotros desde aquella primera visita al lugar abandonado. Nada era seguro. Intentamos olvidar, evitar pensar, ignorar las señales, pero no funcionaba. Pequeñas señales aparecían cada día, ruidos, sombras, frío repentino, sensación de ser observados. La sombra se volvía más real cada día, aunque nunca se mostrara completamente. La tensión psicológica nos afectaba seriamente. Nos volvimos cautelosos, desconfiados de cada rincón, cada ruido, cada reflejo. Era imposible relajarse. Cada instante estaba cargado de un miedo silencioso. Una noche, me desperté y sentí una mano invisible tocar mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba oscura, solo el sonido del viento entrando por la ventana rota. La presencia estaba allí, sin moverse, pero perceptible. Sentí miedo, rabia y confusión al mismo tiempo. Por más que intentara racionalizarlo, sabía que no era imaginación. Algo nos seguía, persistente y silencioso, siempre al acecho. Hoy, seguimos con nuestras vidas, pero nada es como antes. La sombra todavía aparece de vez en cuando, en los momentos más inesperados. Todavía sentimos el peso de su presencia, especialmente cuando estamos solos. Cada uno de nosotros lidia de forma diferente, pero nadie ha olvidado lo que vivimos en esa exploración. Es como si algo hubiera marcado nuestras vidas, y el recuerdo constante nos mantiene cautelosos, inseguros y atentos a cualquier señal. No sabemos si algún día podremos librarnos de esto. No sabemos qué es exactamente ni por qué nos eligió. La sombra permanece, silenciosa, invisible, observando desde lejos o cerca, sin mostrarse completamente. A veces pienso que está en todas partes y la sensación de que nunca estamos realmente solos se ha convertido en parte de nuestra rutina. Es imposible explicar, imposible probar. Solo sabemos que existe y que, de alguna manera, sigue entre nosotros. Hola, soy Ernesto y tengo 53 años. Trabajo como camionero en Sonora desde hace años, así que paso mucho tiempo solo en la carretera. Es una vida agotadora, con horarios locos y noches interminables. Crecí escuchando historias de lugares extraños y apariciones, pero siempre pensé que eran solo cuentos para asustar. Hay una hacienda al borde de la carretera que siempre me llamó la atención. Cuando paso por allí de día, veo personas saludando, pidiendo ayuda, pero cuando me acerco, no hay nadie. Al principio, pensé que era el cansancio o mi imaginación, pero con el tiempo me di cuenta de que algo extraño ocurría en ese lugar. Una noche de verano, volvía de una entrega larga, el cuerpo pesado y los ojos ardiendo de sueño. Decidí parar cerca de esa hacienda para descansar, apoyar el camión y dormir un poco. La carretera estaba desierta, solo el sonido del motor aún caliente y el viento golpeando los árboles. Dormité unos minutos, pero desperté con algo llamándome, o al menos eso parecía. Miré por la ventana y vi una figura parada al borde de la carretera. Una mujer vestida de blanco, saludando y pidiendo aventón. Mi corazón se aceleró. Normalmente, no paro a desconocidos por la noche, pero algo en ella parecía diferente, casi suplicando ayuda. Respiré hondo. Miré por el retrovisor e intenté convencerme de que era solo un viajero perdido. Abrí la puerta lentamente pensando en ayudarla, pero cuando me giré para invitarla a subir, simplemente ya no estaba.
Miré a los lados de la carretera, pero no había señales de nadie. El viento parecía más fuerte y el silencio alrededor era pesado, casi sofocante. Me senté de nuevo, confundido y tenso, tratando de entender lo que acababa de pasar. El cansancio aún me dominaba, pero mi cuerpo no quería relajarse. Tomé el retrovisor y, de repente, vi su rostro pegado al vidrio del camión. Parecía mirarme directamente, con una expresión vacía e intensa al mismo tiempo. Mi instinto me decía que no abriera la puerta, pero mis ojos no podían apartarse. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había manera de que ella hubiera entrado, pero allí estaba, mirándome fijamente. Parpadeé varias veces, esperando que fuera un truco de la luz o un reflejo, pero no desapareció. El rostro seguía allí, inmóvil, observándome. Mi mano temblaba mientras cerraba la puerta y la aseguraba. Intenté encender el motor, pero la llave parecía pesada, como si estuviera atascada. Finalmente pude arrancar, y el camión rugió. Miré por el retrovisor una última vez, pero el rostro ya no estaba. Respiré hondo, intentando convencerme de que tal vez había soñado o que mi mente cansada me jugaba una broma. Después de eso, no pude volver a dormir. Me quedé sentado allí, mirando la carretera, escuchando el viento y tratando de calmarme. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido de la hacienda me mantenía alerta. Saqué el celular para llamar a alguien, pero no había señal. Era una de esas noches en que la carretera parece aislada del mundo, y cualquier movimiento se amplifica con el silencio. El corazón no dejaba de latir rápido, y la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Cuando finalmente decidí reanudar el viaje, mis ojos permanecían pegados al retrovisor, esperando que algo apareciera. La carretera adelante estaba vacía, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Conducía despacio, sin quitar la vista del exterior, esperando ver cualquier señal de vida. Nada apareció, pero aún sentía esa mirada, invisible, acompañándome en cada curva. Mi mente intentaba racionalizarlo, buscando explicaciones, pero ninguna era convincente. El miedo era real y no podía ignorarlo. Cuando conté lo sucedido a mis amigos, se rieron y dijeron que debía haber soñado o exagerado por estar cansado. Pero yo sabía lo que vi. Esa presencia no era algo que pudiera inventar. Incluso días después, cada vez que pasaba cerca de esa carretera, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Apretaba el volante con fuerza, sentía frío en la nuca y aceleraba sin darme cuenta. El recuerdo de esa mujer vestida de blanco parecía grabado en mí, como una marca imborrable. Y cuanto más intentaba olvidar, más vívida se volvía. Empecé a prestar atención a los detalles de la carretera de noche. Los árboles que se movían aunque no hubiera viento, las luces de los postes que parpadeaban de forma irregular, el sonido del viento que parecía susurrar nombres. Cada elemento cotidiano parecía adquirir un sentido diferente cuando me acercaba a la hacienda. Y aunque no viera a nadie, sentía presencias en las esquinas oscuras del retrovisor. La carretera, que antes era solo un camino, se había convertido en algo que debía evitar. Hubo noches en que pensé en regresar, enfrentar la situación, intentar descubrir si había algún residente o alguna broma detrás de todo. Pero el miedo siempre me vencía. Cada vez que me acercaba, mi cuerpo reaccionaba solo. Manos frías, corazón acelerado, respiración contenida. No necesitaba ver nada para sentir que algo estaba allí. La simple memoria de esa noche era suficiente para mantenerme alejado. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que esa experiencia no me dejaba en paz solo en la carretera. A veces, mientras estacionaba el camión en cualquier estación o cochera, sentía la sensación de estar siendo observado. Un escalofrío aparecía de la nada,
y mi mirada corría automáticamente hacia el retrovisor, aunque no hubiera nadie alrededor. Era como si esa noche hubiera dejado una marca en mí, una alerta silenciosa que no podía ignorar. En casa, al hablar con mi familia, noté que mi ansiedad aumentaba cada vez que mencionaba la carretera o la hacienda. Mi madre decía que necesitaba descansar más, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero yo sentía en el cuerpo que era algo diferente. No era solo sueño o estrés, era algo que había ocurrido allí, esa noche, que no encajaba en ninguna explicación lógica. Decidí entonces cambiar mis rutas de viaje, aunque fueran más largas, solo para evitar pasar cerca de esa hacienda. A veces, el camino alternativo me dejaba más cansado, pero no podía arriesgarme a revivir esa sensación. Cada curva de la carretera, cada sombra en la banquina, me recordaba a esa mujer de blanco y la mirada de su rostro en el retrovisor. Era un recuerdo que venía sin aviso y mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Recuerdo una noche en que un colega camionero me contó que también había visto algo extraño en esa misma carretera. Describió a una mujer con vestido blanco pidiendo aventón y desapareciendo en el aire. Me sorprendió y, al mismo tiempo, me dio alivio. Al menos no había sido solo mi imaginación. Pero, al mismo tiempo, la sensación de que algo inexplicable habitaba ese lugar se intensificó. Era como si la carretera guardara un secreto que nadie podía explicar. Empecé a prestar atención a los detalles de la carretera por la noche. Los árboles que se movían aunque no hubiera viento, la luz de los postes que parpadeaba de forma irregular, el sonido del viento que parecía susurrar nombres. Cada elemento cotidiano adquiría un sentido distinto cuando me acercaba a la hacienda. Y, aunque no viera a nadie, sentía presencias en las esquinas oscuras del retrovisor. La carretera, que antes era solo un camino, se había transformado en algo que debía evitar. Hubo noches en que pensé en regresar, enfrentar la situación, intentar descubrir si había algún habitante o alguna broma detrás de todo. Pero el miedo siempre me vencía. Cada vez que me acercaba, mi cuerpo reaccionaba solo. Manos heladas, corazón acelerado, respiración contenida. No necesitaba ver nada para sentir que algo estaba allí. La simple memoria de esa noche era suficiente para mantenerme alejado. Un detalle que nunca pude olvidar era el silencio extraño que rodeaba la hacienda cuando algo ocurría. No era el silencio común de la noche en el desierto de Sonora, sino un silencio pesado, denso, que parecía absorber todo sonido a su alrededor. Incluso los insectos parecían desaparecer. Era como si la naturaleza reconociera la presencia de algo que nosotros, los humanos, no debíamos percibir. Intentaba convencerme de que eran reflejos, ilusiones, cansancio o incluso alucinaciones provocadas por la soledad en la carretera. Pero sabía que era distinto. La manera en que su rostro apareció en el retrovisor, sin haber entrado al camión, no podía explicarse. Y, incluso hoy, cuando cuento la historia, siento el mismo frío en la espalda, como si estuviera reviviendo todo de nuevo. Mis amigos continúan riéndose o dudando cuando hablo de esto, diciendo que la carretera es larga y la mente juega trucos. Pero cada vez que paso cerca de la zona, incluso de día, siento un peso en el pecho, una presión invisible. Sé que algo está allí, algo que no necesita mostrarse todo el tiempo. Solo es cuestión de hora o de cansancio para que aparezca otra vez. Decidí entonces no conducir nunca más, solo de noche en tramos desolados, especialmente cerca de esa hacienda. Mi instinto se volvió más fuerte que la razón. Hasta hoy, cuando algún colega camionero me cuenta que vio a alguien saludando en la carretera, siento un escalofrío inmediato. Sé que la carretera guarda algo que no comprendemos y prefiero no arriesgarme a descubrirlo. La memoria de esa noche
me acompaña silenciosa, como un aviso que nunca debí ignorar. Con el tiempo, comencé a recordar cada detalle de esa noche con más claridad que mi propia rutina diaria. El cansancio, la carretera vacía, el viento golpeando los árboles y la débil luz de la luna reflejándose en el asfalto. Cada sensación parecía repetirse en mi memoria, como si estuviera grabada para siempre. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir su presencia, silenciosa, esperando. No era solo un rostro en el retrovisor, era algo que me marcó de una manera que las palabras no pueden explicar completamente. También comencé a notar a otros camioneros que pasaban por tramos desolados de la carretera. Algunos evitaban comentar experiencias extrañas, pero otros dejaban escapar relatos de figuras que desaparecían o miradas que parecían seguir el camión. Esto me dio la sensación de que no estaba solo, de que lo que había visto no era un hecho aislado. Aún así, nadie tenía respuestas, y eso solo reforzaba lo extraño de la situación. Con el tiempo, aprendí a manejar el miedo de manera silenciosa. Evitaba pasar por la carretera de noche. Aceleraba sin mirar a los lados y mi mente intentaba racionalizar cualquier señal extraña. Pero, aún así, había noches en que el recuerdo surgía sin aviso. Un destello en el retrovisor o el viento susurrando nombres y sentía ese escalofrío en la espalda. Era un aviso silencioso, un recuerdo de que esa carretera no era como las demás. Hasta hoy, tengo pesadillas con esa mujer de vestido blanco. En los sueños, aparece en el retrovisor sin que yo pueda hacer nada. Intento acelerar, abrir la puerta, gritar, pero mi cuerpo no responde. La sensación de impotencia es la misma que sentí esa noche, mezclada con una extraña sensación de que ella me observa constantemente. Me despierto sudando y con el corazón acelerado, sabiendo que aunque sea un sueño, el recuerdo de la noche real aún me persigue. Una vez traté de investigar sobre la hacienda y si había alguna historia local sobre ella. Descubrí relatos antiguos de personas desaparecidas, extrañas apariciones y viajeros que juraban haber visto figuras pidiendo aventón. Nada se confirmó oficialmente, pero esto solo reforzó mi convicción de que la carretera tenía algo fuera de lo común. Algo que no necesitaba explicación, pero que estaba allí, esperando el momento adecuado para aparecer. Comencé a contar la historia con cautela, evitando detalles que pudieran provocar risas inmediatas. Explicaba el cansancio, el retrovisor, la sensación de ser observado, y cada reacción se registraba como algo plausible. Aún así, sé que pocos creen. Algunos amigos intentan desestimar, pero hay quienes guardan silencio, y en esos momentos noto que, de alguna manera, comprenden que algo extraño realmente sucedió. Hoy, mi rutina ha cambiado. Evito conducir de noche, busco otros caminos y trato de mantenerme ocupado para no pensar en la carretera. Pero el recuerdo siempre está allí, silencioso. Un día, sé que tendré que pasar por ese tramo nuevamente, pero por ahora evito cualquier riesgo. Cada curva y cada sombra son recuerdos vivos de lo que ocurrió. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente, y la carretera me enseñó a no subestimar lo que no podemos ver. A veces, cuando me detengo a descansar en otro tramo desolado, miro por el retrovisor por costumbre. Cada vez que no veo nada, siento un alivio silencioso, pero sé que es solo temporal. Esa presencia sigue allí, en algún lugar de la carretera de Sonora, invisible y silenciosa. Es algo que no puede explicarse, solo sentirse. Y ese misterio me mantiene alejado de ese lugar. Contar esta historia no es fácil. Siempre hay risas, incredulidad o comentarios del tipo, seguro lo soñaste. Pero cada detalle, cada sensación, cada miedo que sentí esa noche es real. Mi cuerpo aún lo recuerda.
Mi corazón aún se acelera al pensar en esa carretera. No importa cuántas veces trate de explicarlo, la memoria de la mujer de blanco y del rostro en el retrovisor permanece viva dentro de mí como un aviso silencioso que nunca debo ignorar. Nunca volví a pasar por esa carretera de noche. Evito incluso pensar en rutas alternativas que la incluyan, pero a veces, cuando el camión corre por la carretera y el viento golpea el vidrio, siento un escalofrío que me recuerda a ella. Sé que está allí, de alguna manera, esperando en silencio. Y mientras escribo esto, me doy cuenta de que no necesito saber por qué. La carretera de Sonora guarda su secreto y yo aprendí a respetarlo, viviendo con un miedo que no puedo explicar, pero que sé que es real. Trabajo con cuidado de animales desde hace muchos años, principalmente caballos, y ya he pasado por situaciones extrañas, pero nada como lo que ocurrió en esa finca en Nayarit. Recibí una llamada de un conocido pidiendo ayuda para un caballo herido, diciendo que estaba grave. Llegué cerca del atardecer, después de manejar por caminos de tierra que conocía, con el olor a monte húmedo en el aire y un silencio pesado alrededor. El sol comenzaba a ponerse, dejando el cielo en tonos naranja y púrpura. Había pasado el día atendiendo otros animales y solo quería que fuera un trabajo rápido. Pero algo allí se sentía raro desde el principio. La finca era antigua, rodeada de cercas rotas y árboles secos. La puerta estaba abierta, crujiendo levemente con el viento. Busqué al dueño. Grité varias veces, pero no hubo respuesta. Pensé que quizá estaba en casa o ocupado, y decidí ir directamente al establo. El camino de tierra estaba lodoso por la lluvia de la tarde, y mis pasos dejaban marcas profundas. Un silencio extraño me rodeaba, diferente de cualquier otra finca que conocía. El caballo debería estar en algún lugar, pero la sensación de estar siendo observado comenzó a inquietarme. Al entrar al establo, encontré al caballo atado, demasiado flaco, con los huesos marcados bajo la piel. Sentí inmediatamente una mezcla de preocupación y enojo. Alguien estaba descuidando al animal. El olor a estiércol y heno viejo me golpeó más fuerte de lo normal, probablemente por el estado del lugar. Comencé a examinar sus patas y costillas, buscando heridas o señales de infección. Traté de concentrarme en el trabajo, pero no podía ignorar la sensación de estar siendo observado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo escuché. Primero un sonido leve, casi imperceptible, como respiraciones fuertes detrás de mí. Parecía que varias personas me rodeaban. Me giré despacio, sosteniendo la caja de herramientas que siempre llevo. Nada. El establo estaba vacío, el caballo me miraba con ojos asustados. El ruido volvió, más intenso, y podía escuchar pasos pesados en la tierra mojada. La adrenalina subió. Mis manos empezaron a temblar, pero intentaba convencerme de que era solo el viento o algún otro sonido normal. Miré alrededor, cada rincón del establo, cada sombra que el atardecer formaba en las paredes de madera. Nada se movía. Aún así, los pasos parecían acercarse, y la respiración continuaba, como si alguien estuviera allí, pero nadie aparecía. El caballo relinchó, asustado, dando un paso atrás. Decidí no arriesgarme más. Intenté terminar el examen rápido, pero el miedo crecía a cada minuto. El instinto me decía que algo no estaba bien y que debía salir de allí. Caminé hacia la puerta, pero la sensación de estar rodeado no me abandonaba. Cada respiración parecía resonar dentro del establo, como si el espacio fuera más grande de lo que realmente era. Miré al suelo mojado y noté algo que me hizo detenerme. Huellas frescas de botas, profundas, como si alguien hubiera pasado por allí justo antes, pero aún así no había nadie visible. Mi corazón se aceleró y mi mente buscaba una explicación racional.
Quizá el dueño había pasado rápidamente y se marchó, pensé, pero eso no explicaba los sonidos. Di unos pasos hacia atrás, tratando de mantener la calma mientras miraba al caballo, que permanecía inmóvil, como si sintiera lo mismo que yo. Respiré hondo, pero la tensión en el aire era palpable. No había viento suficiente para causar esos sonidos, ni sombras que pudieran engañar mis ojos de manera tan precisa. Tomé mi linterna y iluminé cada rincón, pero nada se movía. La sensación de ser observado aumentaba, y empecé a escuchar un susurro de hojas secas siendo pisadas afuera. Decidí que no valía la pena insistir. Dejé la caja de herramientas en el suelo y me preparé para salir, con el caballo mirándome fijamente, los músculos tensos. Cada paso que daba hacia la puerta parecía resonar en el establo como un eco mayor del que debería ser. Salí despacio, pero al poner el pie en la tierra mojada, noté que las huellas de botas seguían la dirección de mi salida. Miré atrás, pero no había nadie, ningún movimiento, solo el crujido lejano de ramas por el viento. Respiré profundo afuera, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome trucos. El caballo seguía mirándome, tenso, relinchando suavemente. La sensación de peligro no desapareció, y decidí que no podía quedarme más. Saqué mi celular para llamar al dueño, pero no respondió. Envié mensajes, volví a llamar, nada. Mi instinto decía que debía irme inmediatamente. No intenté más examinar al caballo, aunque sabía que necesitaba atención. Conduje de regreso a casa con el corazón acelerado. El camino de tierra parecía interminable, y cada curva me recordaba al establo vacío, al caballo, a las huellas y a la respiración que escuché. Intenté racionalizarlo. Quizá algún trabajador pasó por allí o animales cercanos, pero ningún argumento tenía sentido. Los ruidos, el ambiente y el estado del caballo no encajaban en explicaciones simples. Llegué a casa y no pude dormir en toda la noche. Reviví cada momento, cada sonido, cada sombra. Al día siguiente, conté a un amigo cercano lo que había pasado. Se rió, dijo que estaba exagerando, que era cansancio o paranoia. Otros conocidos empezaron a decir que estaba inventando excusas. La sensación de incredulidad ajena me molestaba, pero no me hacía dudar de lo que vi. Esa finca, el establo, las huellas y la respiración, todo quedó grabado en mi memoria. Sabía que algo allí estaba mal, pero no tenía pruebas, solo el recuerdo de cada detalle. Pasé semanas pensando si debía regresar. Cada intento de convencerme de que era seguro fallaba. Recordé historias antiguas sobre la finca, cosas que había oído de otros tratadores de animales, pero nada confirmado. La imagen del caballo flaco y atado me dolía, pero el miedo a enfrentar eso de nuevo era más fuerte. Sabía que, si algo me había rodeado, podría haber sido peligroso. Evité cualquier contacto con el dueño después de eso. Cada vez que alguien mencionaba la finca, mi estómago se contraía. Dejé de aceptar trabajos en esa región, aunque los animales necesitaran ayuda. La sensación de que algo no era natural permaneció conmigo. Mi rutina de trabajo cambió. Empecé a revisar si los lugares parecían seguros antes de entrar, algo que antes ignoraba. Durante meses investigué sobre el lugar. Descubrí que la finca tenía un historial de abandono y algunos relatos de desapariciones de animales y personas que iban a cuidarlos. Nada documentado oficialmente, pero historias contadas de boca en boca. Esto no explicaba lo que escuché, pero ayudó a entender que había algo raro. Mi mente, aunque intentaba racionalizar, no podía borrar la sensación de que algo allí no quería ser visto. Mis amigos seguían escépticos. Algunos se reían, otros simplemente ignoraban mis explicaciones. Creo que la veracidad de ciertas experiencias solo la entiende quien la vive. Y yo viví la sensación de ser rodeado por algo invisible. Cada vez que recuerdo el establo y el caballo flaco,
Siento otra vez ese frío en la espalda. En algunas noches, cuando voy a dormir, todavía escucho en mi memoria esa respiración pesada, como si resonara en la habitación. Intento distraerme, pero es inevitable. No sé explicarlo, y quizá nunca lo haga. Solo sé que la experiencia me cambió la forma de ver ciertas fincas antiguas y lugares aislados. Recientemente, hablando con otro tratador, escuché historias similares de lugares abandonados, donde aparecen sonidos extraños y huellas inexplicables. Esto no hace que mi experiencia sea menos aterradora, pero da cierto contexto. No somos los primeros en sentir algo que no puede explicarse racionalmente. Evito hablar mucho del tema con clientes para no parecer paranoico, pero siempre recomiendo precaución. Una finca puede parecer solo un espacio de trabajo, pero ciertas energías, o quizá experiencias, no se pueden ver ni tocar. Aprendí a respetar señales que antes ignoraba. ¿Y el caballo? Nunca supe más de él. No sé si recibió atención, si siguió atado o si alguien finalmente apareció para ayudarlo. Su imagen, flaco y asustado, permanece conmigo. Eso es lo que me hace dudar antes de tratar animales en lugares similares. Mi rutina laboral cambió bastante desde ese día. Siempre llevo a alguien conmigo cuando debo ir a fincas aisladas. Llevo equipo extra y siempre informo a alguien sobre dónde estoy. Es un hábito de precaución, nacido del miedo real y de algo que no puedo probar, pero que sentí con claridad. Pensé en regresar a la finca para investigar, quizá llevando a alguien de confianza, pero cada vez que me acerco al camino que lleva allí, un escalofrío recorre mi cuerpo. El instinto habla más fuerte que la curiosidad. No es solo miedo. Es la sensación de que ciertas cosas deben permanecer intactas. En algunas conversaciones, los amigos insisten en que debería enfrentar la situación, probar que no estoy inventando. Pero sé que ciertas experiencias no se pueden probar. Lo que sentí, vi y escuché permanece conmigo, sin importar lo que otros piensen. Ya intenté olvidar, pero la escena del establo, el caballo, las huellas y la respiración pesada son demasiado vívidas. La memoria de esos momentos es más fuerte que cualquier argumento lógico que pueda presentar. Es como si esa finca hubiera dejado una marca permanente en mí. En los últimos años, evito trabajar en Nayarit, especialmente en áreas rurales más aisladas. El miedo es sutil, pero constante, recordándome la única vez que fui rodeado por algo que no pude explicar. Siempre les digo a los colegas nuevos, confíen en los instintos, rara vez están equivocados. Reflexionando, creo que lo que pasó no fue necesariamente malintencionado, pero aún así fue peligroso. Algo en la finca reaccionó a mi presencia, o había estado allí desde antes. No sé explicarlo, pero sé que fue real. Al contar esta historia, siento nuevamente la tensión de aquella tarde. El calor, el olor a tierra mojada, el caballo flaco y los pasos invisibles. Nada de eso puede ser ignorado, y eso me mantiene lejos de fincas similares. A veces me pregunto si el dueño sabía algo, o si simplemente ignoraba señales que deberían haber sido percibidas. Nunca obtuve respuestas. Lo llamaba, pero nunca contestaba. Su ausencia me dejó solo con algo que no podía controlar. Esta experiencia me enseñó a respetar lo que no puedo ver. La línea entre lo natural y lo inexplicable puede ser delgada, y algunas situaciones requieren extrema precaución. Aprendí a escuchar mis instintos y a no ignorar las sensaciones de peligro. Hoy todavía pienso en ese día. La sensación de estar rodeado, las huellas en la tierra mojada, el caballo asustado. Todo permanece conmigo. No tengo explicación, y quizá nunca la tenga. Pero la experiencia fue real, y la memoria es suficiente para mantenerme lejos de esa finca. Hasta hoy, cuando alguien menciona Nayarit, siento el mismo escalofrío.
Nunca más acepté ir a esa región. La gente todavía me acusa de inventar excusas, pero sé la verdad. Y sé que algunas cosas simplemente no pueden explicarse. Esa tarde me enseñó que ciertos lugares guardan misterios que deben ser respetados, aunque no sepamos exactamente qué son. Nunca me gustó hablar mucho sobre esto, pero creo que ya es hora de contar. He vivido años intentando mantener las cuentas al día, corriendo de un lado a otro, siempre con la sensación de estar un paso atrás. Heredar la hacienda de la familia parecía algo bueno en papel, pero nunca me sentí en casa allí. Desde el primer día, el lugar me causaba un peso en el pecho, una sensación de que algo estaba mal, aunque no podía identificar exactamente qué. Mis días eran largos. Me levantaba antes del sol, caminaba por los terrenos, cuidaba de los animales y de la plantación. Aunque no disfrutara mucho de nada de eso, todo parecía agotarme, física y mentalmente. Por la noche, cuando finalmente me sentaba a descansar, mi cuerpo seguía tenso, como si siempre estuviera alerta. No era solo cansancio físico, era una inquietud constante que no me dejaba relajarme. Muchas veces pensé que solo era estrés, cosa de la vida adulta, de la responsabilidad de mantener un lugar tan grande. Pero cada vez que me acostaba, sentía algo diferente, como si las habitaciones me observaran en cada movimiento y el silencio estuviera cargado de algo que no podía explicar. Traté de racionalizar, diciéndome, es solo imaginación, pero aún así la sensación persistía. Empecé a darme cuenta de que enfermaba con frecuencia. Resfriados, fiebres, dolores que aparecían y desaparecían sin motivo aparente. Al principio pensé que era solo exceso de trabajo, noches mal dormidas, mala alimentación. Pero incluso cuidándome mejor, algo seguía debilitándome. Era como si el lugar drenara mi energía, como si fuera imposible recuperar fuerzas allí. Intenté vender la hacienda. Necesitaba salir de allí, respirar aire nuevo, quizá encontrar algo de alivio para este cansancio que nunca pasaba, pero nadie parecía interesado. Cada llamada, cada visita, terminaba con la misma respuesta: no, no es para mí. Empecé a sentir que el problema no era solo mío, que había algo en el lugar que la gente percibía, aunque no supiera explicar. Con el tiempo, la frustración creció. Ver que no había compradores me hizo sentir aún más atrapado, más cansado e irritado. Intentaba mantener la rutina, trabajar en la hacienda, pero cada esfuerzo parecía inútil. Incluso las tareas simples empezaron a pesarme, y el ambiente que debería ser un hogar parecía una prisión silenciosa que absorbía cualquier deseo de vivir. Fue entonces cuando decidí que no podía esperar más. No había salida financiera inmediata, pero podía tomar una decisión radical: abandonar el lugar. No era algo fácil. Sabía que dejaría todo atrás, incluso una herencia familiar. Pero cada día allí costaba demasiado a mi salud y bienestar. Necesitaba alejarme, aunque no tuviera certeza de poder realmente escapar de lo que me oprimía. Planeé la mudanza con cuidado. No podía simplemente dejar todo. Necesitaba asegurar un lugar donde vivir. Conseguí alquilar un cuarto modesto, pequeño, pero limpio y seguro. Era la primera vez en años que sentía que podía respirar sin cargar el peso constante de la hacienda. Abrir la ventana por la mañana y ver la luz entrando fue una sensación que casi me hizo llorar. En los primeros días, la diferencia fue inmediata. Mi cuerpo, que parecía siempre agotado, comenzó a recuperar energía. Dormía mejor, despertaba más dispuesto y hasta las tareas diarias parecían más livianas. Empecé a preguntarme si todo ese tiempo el problema había sido la propia hacienda. ¿Cómo algo que debería ser un hogar podía hacerme sentir tan mal durante tanto tiempo?
Poco a poco, entendí que mi vida estaba estancada allí, no por mí, sino por el lugar. No era suerte, esfuerzo o capacidad. Era simplemente la energía del ambiente que me impedía prosperar y encontrar equilibrio. Comprender esto fue un alivio enorme. No necesitaba luchar contra mi propia rutina, ni culparme por sentir tanto peso. Era el lugar el que estaba mal, no yo. Poco a poco, comencé a sentirme más presente en mis propias decisiones. Antes, cualquier elección parecía difícil, como si el peso de la hacienda me empujara hacia abajo. Ahora, en el nuevo espacio, incluso cosas simples, como cocinar o arreglar mis cosas, tenían otra ligereza. Era como si finalmente pudiera respirar sin sentir un nudo en el pecho a cada paso que daba. Empecé a prestar atención a los pequeños detalles del día. El viento entrando por la ventana, el canto de los pájaros por la mañana, la luz reflejando en las paredes. Cosas que antes ni notaba, ahora parecían casi milagrosas. Me impresionaba darme cuenta de cómo algo tan sencillo podía cambiar tanto mi estado de ánimo y hacerme sentir vivo de nuevo. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a estabilizarse. La fiebre que me perseguía durante meses desapareció. Los resfriados se hicieron raros y los dolores inexplicables en el pecho fueron desapareciendo. Recordaba cuánto me sentía débil en la hacienda, pero ahora veía que no era debilidad mía. Era el lugar, silencioso y opresivo, el que drenaba mi energía sin que yo me diera cuenta. También comencé a dormir mejor. Antes, cada noche era una lucha contra el cansancio y la ansiedad que me causaba la hacienda. Ahora, me quedaba dormido y despertaba sin la sensación de que el día siguiente sería más difícil que el anterior. Era como si el ambiente finalmente me hubiera liberado, permitiendo que mi mente y cuerpo descansaran de verdad. Noté cambios en mi humor también. Antes, cualquier pequeña frustración parecía enorme y la irritación era constante. Ahora podía lidiar con problemas pequeños con más calma y hasta sentía ganas de salir a caminar o conversar con alguien. La sensación de estar siendo observado, como juzgado en cada movimiento, había desaparecido. La hacienda me había quitado no solo energía, sino también mi sensación de libertad. Poco a poco fui comprendiendo que la hacienda nunca fue un hogar para mí. Heredar algo no significa automáticamente sentirse en casa. Lo que parecía una responsabilidad familiar era, en realidad, un peso que me limitaba, que me impedía prosperar y encontrar equilibrio. Esta percepción fue liberadora y, al mismo tiempo, dolorosa. Me fui acostumbrando a la nueva rutina. El espacio que alquilé era pequeño, pero cómodo. No había lujos, pero todo estaba en su lugar y, sobre todo, no había presiones invisibles drenando mi energía. Era un lugar neutral, sin historias pesadas persiguiéndome, y eso hizo toda la diferencia para que pudiera vivir y pensar con claridad. Comencé a hacer cosas que no había hecho en años. Cocinar sin prisa, escribir ideas que siempre quedaban en mi cabeza, incluso cuidar pequeñas plantas que compré para alegrar el cuarto. Todo parecía simple, pero era casi terapéutico. Por fin sentía que tenía control sobre mi vida, sin esa sombra constante que me seguía en cada paso. La sensación de alivio me hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. No son las posesiones, ni las herencias, ni la presión de mantener algo que no encaja contigo. Son los pequeños momentos de paz, confort y libertad para vivir sin sentir que algo te impide ser quien eres. Comprender esto cambió por completo mi perspectiva. Aún así, siento una punzada de culpa cuando pienso en la hacienda. Es un lugar de la familia con historias y recuerdos, pero también un espacio que no me permitió vivir plenamente. Es extraño sentir que algo puede ser nuestro y, al mismo tiempo, ser dañino. Aprendí que, a veces, la mejor decisión es alejarse,
aunque duela dejar algo atrás. Con el tiempo, mi vida comenzó a estabilizarse de verdad. La rutina simple, sin presiones invisibles, me dio tiempo para pensar, planear e incluso soñar de nuevo. Antes, cualquier expectativa parecía sofocada por el peso de la hacienda. Ahora, hasta pequeños objetivos parecían posibles. Podía concentrarme en lo que importaba, sin sentir que algo me tiraba hacia abajo todo el tiempo. Empecé a notar cosas que nunca había percibido antes. El aroma del café por la mañana, el sonido de la lluvia en la ventana, la luz cambiando a lo largo del día. Cosas que antes pasaban desapercibidas, enterradas por una sensación constante de malestar. Era como si finalmente hubiera salido de un lugar oscuro y pesado hacia un espacio que dejaba que la vida fluyera. Sentir disposición nuevamente era algo que casi había olvidado. Antes, levantarse temprano era un sacrificio, y cada tarea parecía requerir un esfuerzo descomunal. Ahora, levantarme de la cama no era un peso, y trabajar, cocinar o simplemente ordenar mis cosas parecía natural. Mi energía volvió poco a poco, y eso me daba esperanza de que realmente podía reconstruir mi vida. También empecé a tener ganas de socializar. Antes, evitaba visitas y largas conversaciones. Todo parecía demasiado agotador. Ahora me sentía capaz de hablar con vecinos, intercambiar ideas e incluso reírme de cosas simples. La sensación de ser observado, de que cada movimiento era juzgado, finalmente había desaparecido. La hacienda me había robado no solo energía, sino también mi sentido de libertad. Poco a poco fui comprendiendo que no tenía que cargar con el peso del pasado. La hacienda quedó atrás, con sus memorias e historias, pero ya no me pertenecía. Fue liberador aceptar que mi vida podía prosperar en otro lugar, lejos de lo que me hacía mal. Aprendí que, a veces, la distancia es la mejor manera de protegerse. El cambio me trajo claridad sobre mis prioridades. Antes, todo giraba alrededor de la hacienda, cuentas, mantenimiento, miedo de perder algo que no me hacía bien. Ahora podía concentrarme en vivir de manera más simple y saludable. Era curioso cómo una decisión práctica, como alquilar un cuarto, podía tener un impacto tan profundo en el bienestar físico y emocional. Con el tiempo, empecé a sentir una ligereza que no conocía. La preocupación constante disminuyó y podía pensar en el futuro sin ese nudo en el pecho. El espacio alquilado era pequeño, pero suficiente. Ya no tenía que lidiar con problemas que no eran míos, ni sentir la carga de una responsabilidad que me consumía sin motivo. Era un nuevo comienzo, simple, pero real. Comencé a valorar más los pequeños logros del día a día. Conseguir organizar mis cosas, cocinar sin prisa, escribir ideas en el cuaderno que compré para anotar pensamientos. Antes, cualquier tarea parecía una batalla contra el cansancio. Ahora, esas pequeñas victorias diarias me daban placer y me recordaban que la vida podía ser ligera si estaba en un lugar adecuado. Mi salud mejoró, pero también mi mente. Ya no sentía esa ansiedad constante ni la sensación de que algo malo podía ocurrir en cualquier momento. Era una paz silenciosa, casi invisible, pero presente en cada paso que daba. Finalmente comprendí que mi vida no florecía por falta de esfuerzo o capacidad, sino por el entorno que me rodeaba. Cada mañana, al despertar, sentía gratitud. Gratitud por haber logrado salir de un lugar que me hacía mal, por haber encontrado un espacio neutro y por darme cuenta de que los pequeños cambios pueden transformar toda la vida. Era simple, pero real. La sensación de poder respirar sin miedo ni peso constante me hacía creer que todo aún podía mejorar. Con el tiempo, me di cuenta de que ya no necesitaba luchar contra algo invisible. La hacienda quedó en el pasado, pero sus recuerdos aún aparecían de vez en cuando. Curiosamente, esos recuerdos ya no me asustaban.
solo reforzaban lo necesaria que había sido la mudanza. Era una mezcla de alivio y aprendizaje silencioso que solo el tiempo podía consolidar. A veces aún sentía un punzado de tristeza al recordar los momentos que pasé allí, pero ahora podía diferenciar entre nostalgia y opresión. La hacienda había sido parte de mi vida, pero no era mi vida. Comprender esa diferencia fue crucial para finalmente sentirme en paz con la decisión que tomé. Comencé a valorar más mi libertad de elección. Antes, cualquier decisión parecía condicionada por el lugar, por la obligación de mantener algo que no funcionaba para mí. Ahora podía elegir con claridad y cada pequeña decisión cotidiana se convertía en un recordatorio de que mi vida podía seguir según mi voluntad. Me di cuenta de que mi disposición estaba directamente relacionada con el entorno que me rodeaba. Algo que parecía tan simple como la energía de un lugar tenía un impacto enorme en la salud, el ánimo y la motivación. La hacienda drenaba todo eso. El cuarto alquilado devolvió poco a poco mi vida. Fue una lección que jamás olvidaré. Empecé a disfrutar de cosas que antes pasaban desapercibidas. Caminar, observar la luz entrando por la ventana, escuchar el viento en los arbustos cercanos. Cosas que antes parecían insignificantes, ahora eran momentos de placer y reflexión. Era curioso cómo el cambio de espacio había redefinido mi percepción del mundo que me rodea. Poco a poco, empecé a pensar en el futuro con esperanza. Antes, cualquier proyección parecía imposible, sofocada por el peso de la hacienda y la sensación constante de desgaste. Ahora todo parecía más accesible. Podía planear pequeñas metas, imaginar proyectos sencillos sin temor a volver a sentirme sobrecargado. La rutina simple me enseñó a valorar lo esencial. No son los lujos ni el estatus lo que marca la diferencia, sino la posibilidad de vivir sin sentir que algo está drenando tu energía. Cada día vivido con claridad y disposición se convirtió en un recordatorio de lo mucho que el entorno influye en la vida de una persona. Aún así, nunca dejé de reflexionar sobre la hacienda. Un lugar que heredé, que intenté amar, pero que terminó siendo perjudicial. Tal vez nadie más pudiera sentir lo que yo sentí allí, o tal vez otros lo sentían, pero no tenían valor para admitirlo. Esto me enseñó que algunas decisiones, por difíciles que sean, deben tomarse en nombre del propio bienestar. Hoy me siento más ligero, más libre y finalmente capaz de disfrutar los días sin miedo ni opresión. El cuarto alquilado es pequeño, pero suficiente para vivir sin el peso del pasado. Cada mañana es una oportunidad para seguir creciendo, cuidándome y apreciando la vida de manera simple y real. Todavía pienso en la hacienda de vez en cuando, pero ahora solo como un recuerdo lejano. Ya no hay miedo, solo la certeza de que mi vida prospera cuando estoy en un lugar que me permite ser yo mismo. Quizá lo que ocurrió allí nunca tenga una explicación completa, pero no importa. Lo que importa es que aprendí a valorar la libertad de estar en un espacio que respeta mi energía y mi vida.